el domingo pasado empezamos una serie. La serie se llama La Iglesia, donde vamos a conocer mucho de la iglesia. Ya abundamos en un tema, este es el tema número 2, y vamos a leer Colosenses 1, 17, 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Cuando dice Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Voy a leer en otra versión, dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden, dice esta versión. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Y Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El domingo pasado comenzamos una serie con respecto a la iglesia. Vamos a conocer mucho con respecto a la iglesia. Hablamos, mis hermanos, con respecto a quién es la iglesia. Creo que conocimos quién es la iglesia. La palabra, estudiamos un poquito de la palabra iglesia, que significa, o mejor dicho, viene de la palabra hebrea, si no me equivoco, o griega, es hebrea, eclesia, que se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar a una comunidad de creyentes en Jesucristo. Y dijimos, mis hermanos, aprendimos que esta palabra eclesia o iglesia, que es su significado es asamblea, congregación o reunión, no es el edificio, o sea, no es los edificios grandes construidos que nosotros ahora le llamamos iglesia. Por ejemplo, usted tal vez salió de su casa y le preguntaron ¿a dónde van? Dijimos, o tal vez usamos esta expresión: vamos a la iglesia. Y eso no es un concepto, más bien es un concepto errado, porque la iglesia no es el edificio, no es el edificio grande que también le llamamos templo, pero no es en sí, sino que aquí la palabra eclesia significa al grupo, a la congregación, un grupo de personas, una asamblea. Recordemos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como Pablo o Pedro o los nuevos, o más bien los primeros cristianos, nunca le llamaron iglesia a un edificio o la sinagoga donde ellos se congregaban, o una capilla, o en el lugar de reunión. Nunca le llamaron iglesia o eclesia, sino que a la congregación, al grupo de personas. Ahorita, como estamos nosotros en este momento, estamos reunidos como iglesia, ¿ok? Somos la iglesia. Por eso el versículo que leímos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, la asamblea, mis hermanos, ahora esta asamblea, estoy dando un resumen del tema anterior, del tema pasado, del domingo pasado. Entonces, este grupo de personas llamado asamblea, la comunidad, o escuchen muy bien, comunidad de creyentes. O sea, esta comunidad, este grupo de personas es llamada iglesia. ¿Por qué? Porque ya creyó. ¿Ok? O sea, ya se arrepintió de sus pecados, ya reconoció a Cristo Jesús como su único Salvador. Ahora esa persona forma parte de la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Pablo está usando el ejemplo de nosotros los humanos,
¿Por qué? Porque su cabeza, si usted sin su cabeza no tiene dirección, no tiene pensamientos, no tiene inteligencia, todo está en nuestra cabeza. De aquí, de parte de la cabeza, nos alimentamos, respiramos, podemos ver. De aquí de nuestra cabeza viene nuestra inteligencia de lo que vamos a hacer. Pensamos, ¿ok? Entonces Cristo, por eso Cristo dice que es la cabeza y nuestro cuerpo es la iglesia. Nuestro cuerpo. Sin nuestra cabeza, nuestro cuerpo no tiene ninguna dirección. ¿A dónde va a ir este cuerpo? Es más, este cuerpo no va a tener vida sin nuestra cabeza. No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo una vez, tal vez ustedes no tuvieron esa experiencia, que cuando mataban a las gallinas, perdón por usar esta expresión, a veces cortaban la cabeza de la gallina y a veces esa gallina salía corriendo, ¿no? Y topaba la pared, o sea, no tenía una dirección y después obviamente se moría esa gallina. Bueno, entonces ese es el ejemplo que Pablo está usando al decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora aprendimos un poquito al respecto. Ahora ese grupo, esa asamblea, ese conjunto de personas, esa organización que forma parte de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, somos ahora llamados como hermanos, ¿ok? Somos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque solamente es como un breve repaso. Dijimos, leímos, aprendimos que fuimos engendrados por Dios. Pero eso sucedió cuando nosotros nacimos de nuevo. Cuando nosotros reconocimos nuestros pecados y reconocimos a Jesús como nuestro único Salvador, de ahí, cuando creímos en el Evangelio, ahí nacemos en el Espíritu, nacemos en Dios, ¿ok? Voy a leer nada más en Juan 1:12-13, solamente escuchen, nada más estoy haciendo un breve resumen, pero dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, está hablando, cuando dice Él está hablando de Jesucristo, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando usted creyó en Cristo Jesús. Aquí dice, cuando ellos creyeron en Él y lo recibieron, dice, Él le dio el derecho de ser hijos. ¿Ok? Y aquí dice, fíjese, dice aquí, nosotros nacemos de nuevo, pero no de un nacimiento físico como resultado de una pasión. Por ejemplo, nosotros los hombres engendramos hijos, pero no lo pensamos, no meditamos, o sea, no lo planificamos, sino que es resultado de una pasión. Pero nuestro Dios no es así. Él lo planificó muy bien qué hacer con nosotros. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces somos llamados hermanos en Cristo Jesús. También somos llamados creyentes, como ya lo leímos. Cuando creímos, somos llamados creyentes. La iglesia es llamada creyente. Voy a leer Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También somos llamados escogidos, ya lo mencioné, Efesios, Pablo a los Efesios dice que fuimos escogidos en Él, o sea en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que se llama o se describe ahora la iglesia, hermanos, creyentes, escogidos. También los primeros cristianos, finalizamos el tema anterior con, ellos se llamaban los del camino. Ellos mismos se atribuyeron este nombre en decir
nosotros somos los del camino. ¿Por qué? Porque de una manera estaban diciendo, nosotros somos de Cristo, somos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando ellos decían, nosotros somos los del camino, ¿ok? Somos de Cristo, somos de Jesús. Vamos en ese camino hacia lo que Jesús, dijo que era el camino, ¿ok? Seguimos ese camino, seguimos esa ruta de nuestro Señor Jesús. Aprendimos que todo discípulo sabe a dónde va. Ahora, por medio de la cabeza, que somos el cuerpo, ahora por medio de la cabeza nosotros sabemos cuál es nuestro destino. O sea, cuál es nuestro, entre comillas, nuestro fin. ¿Cuál va a ser? O sea, ¿cuál es todo lo que nosotros hemos leído? Sabemos que al final, mis hermanos, cuando abandonemos este cuerpo, nos iremos con Él, con Jesús. O cuando Él venga, dice que seremos glorificados. Tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, la iglesia ya sabe de antemano cuál va a ser su fin, su resultado, o cuál es el propósito de Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces, este grupo de creyentes que es la iglesia son hermanos, somos creyentes, somos escogidos y somos los del camino. Y también este grupo de creyentes son llamados también santos, discípulos y cristianos. Hoy, mis hermanos, nos vamos a enfocar en santos. ¿Por qué la iglesia, mis hermanos, es llamada santos o está formada por grupos de personas que son llamados santos? ¿Será que usted se puede decir, soy santo? ¿O las personas le dicen a usted que usted es un santo? ¿Saben por qué el concepto de santo no lo tenemos muy bien claro? ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que hemos recibido del mundo, por lo que nos han enseñado en la religión. Por ejemplo, cuando nosotros decimos santos, rápidamente viene a nuestra mente una imagen, ¿no? De, por ejemplo, decir San Pedro, San Judas o San no sé qué, San Nicolás o cualquier otro nombre que nos llega en nuestra mente. ¿Por qué? Por la religión, en la manera que ellos nos han enseñado. ¿Sí? Pero yo pienso que los que estamos aquí ya hemos sido enseñados y ya no tenemos ese concepto. Pero aún todavía hay que aclarar muy bien ese concepto. ¿Qué significa santos? ¿Por qué la iglesia es llamada santos? En una respuesta simple y lógica, mis hermanos, ¿por qué la iglesia es llamada santa? ¿Por qué? Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque nacimos de uno que es santo. Porque la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, es santo. ¿Ok? Por lo tanto, los hijos, los que forman parte del cuerpo, deben ser santos. ¿Sí o no? ¿Sí tiene sentido? ¿Sí tiene lógica? ¿Por qué los cristianos o por qué el cuerpo de Cristo es llamado santo? Ahora, también otro concepto. En la religión les llaman santos a los que ya se murieron y por eso los canonizan, se llaman así, ¿no? Y ya les atribuyen ese nombre santo. Pero, mis hermanos, bíblicamente, si usted ha creído en Dios y si usted ha depositado su fe en Él, su esperanza en Él, y se ha arrepentido de sus pecados y lo ha recibido como su Salvador, usted es santo. Usted es santo, ¿por qué? Porque ya ha sido engendrado por Él. Tenemos una nueva
imagen, somos una nueva criatura en Él. Por lo tanto, somos santos. El único problema, que yo le hago problema, es que aún vivimos en este cuerpo de pecado. Y por eso es que nosotros luchamos todos los días con el pecado, porque aún todavía estamos en esta naturaleza. Nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que te está impidiendo hacer eso. Es como decir, no lo hagas, no lo hagas. No, pero mi nueva naturaleza lo pide, lo requiere. Leamos 1 Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro, que son los últimos, casi últimos antes de Apocalipsis, 1, 14 al 16. Fíjese que ahí el apóstol Pedro, mis hermanos, ahí hace un contraste entre el pasado y el presente. Ahí que dice en el 14, es más, leamos el 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice después en el 14, dice: como hijos obedientes, hijos. Está hablando a los hijos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No os conforméis a los deseos que antes, ¿qué dice? Antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, antes de Cristo estábamos en una ignorancia. Entonces ya no debemos de conformarnos a ese tipo de vida o esas ideas que antes teníamos, sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? Dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué la iglesia es llamada santa, mis hermanos? Porque aquí dice: escrito está, aquel que te llamó, aquel que te dio la vida, es más, aquel que murió por ti y te perdonó, es santo. Por lo tanto, tú, usted, yo debemos de llevar una vida santa. ¿Sí? Llevar una vida santa. En el Antiguo Testamento, Dios mismo le dijo a su pueblo: habla a toda, ahí está la palabra eclesia, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Leí Levítico 19:2, por si lo quiere apuntar. Dice: habla a toda la congregación, o sea, a toda la iglesia, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces de aquí vamos a empezar, mis hermanos. ¿Por qué la iglesia es llamada santa? ¿Por qué? Porque el que los llamó es santo. Porque el Dios de ellos es santo. El que les dio la vida es santo. El que los mantiene con vida es santo. Santo es nuestro Dios. La palabra santo, mis hermanos, significa, viene de la palabra kadosh, la palabra santos, y significa, ¿qué es lo que significa? Apartado, dedicado, a propósito santo. Santo también significa sagrado, significa limpio, moral o ceremonialmente puro. ¿Ok? Entonces, con esto, mis hermanos, cuando dice que Dios es santo, estamos hablando que Él está apartado.
Él es un Dios limpio, es un Dios puro. ¿Ok? Esa es la palabra santo. La santidad de Dios, mis hermanos, es lo que lo separa a Él de todo lo demás, de todos los demás seres. Por lo tanto, por eso dice Dios que Dios es santo. Él está apartado de todo lo demás. ¿Ok? Él no forma parte de lo malo, de lo inmundo, de lo pecador. No, Él está apartado. Y por lo tanto, mis hermanos, aquellos, sus siervos, que lo va a servir, que decide servirlo a Él, debe también apartarse, debe estar consagrado, debe estar dedicado para Él, para Dios. Entonces, mis hermanos, la santidad de Dios es más que solo una perfección o pureza. Es más que solamente decir sin pecado. Es la esencia de su alteridad. Es decir, que es totalmente diferente a todo lo demás. Dios, Santo de Israel, es totalmente diferente a todo de lo que nosotros podemos conocer o ver. Isaías, ¿cuánto de nosotros sabemos de Isaías? Isaías fue testigo presencial, mis hermanos, de la santidad de Dios en una visión. Él lo describió allí en Isaías 6. No vamos a leer todo Isaías 6. Aunque Isaías, mis hermanos, era un hombre igual que usted y yo. Era un hombre igual que usted y yo, era un hombre pecador, era un hombre imperfecto, era un hombre con todos sus defectos y sus virtudes que usted les puede dar. Él presenció, mis hermanos, esa visión de la santidad de Dios, y él dijo, y él escuchó, fíjese, él escuchó que los querubines le cantaban y decían: santo, santo, santo. Y cuando él pudo presenciar esta visión, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que pasó con él? Él reconoció lo sucio que él era, lo malo que él era, lo extraño que él era. ¿Por qué? Porque reconoció a un Dios apartado, a un Dios puro, un Dios santo, un Dios sin mancha, totalmente santo. Y cuando usted, es como por ejemplo usted ve algo blanco, ¿verdad? Blanco, blanco, blanco como la nieve. ¿Qué es lo que, y usted por ejemplo está vestido de negro? Pues usted va a ver la diferencia. Ahí, mis hermanos, se va a notar. En cambio, eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Por eso está el arrepentimiento. De ahí viene el arrepentimiento y el nacer de nuevo. Cuando usted tiene un encuentro con Dios y Dios le hace ver la santidad, lo puro, lo santo que es Dios, y usted lo vil y lo pecador y lo sucio que es. Por eso usted pide perdón y dice: perdóname, Señor, perdóname. Es lo que hizo Isaías, mis hermanos. Es lo que hizo Isaías. En Isaías 6:5 dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Reconoció, mis hermanos, dice: ay de mí, o sea, ay, pobre de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, reconoció su falta, reconoció lo pecador que es. Pero en esa misma escena, mis hermanos, en esa misma escena dice que un ángel
agarró un carbón encendido y lo puso en la boca, en la lengua de Isaías. ¿Para qué? Para purificarlo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos purificó. Ahora por eso nosotros somos llamados santos. Para ver la santidad de Dios, mis hermanos, dice que los ángeles que estaban ahí adorando a Dios, mis hermanos, ellos decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y es más, dice que ellos se cubrían el rostro, se cubrían su rostro con las alas. Mis hermanos, si los serafines o los querubines que estaban enfrente de Dios, ellos se cubrían el rostro para no ver a Dios, ahora nosotros, los ángeles no tienen pecados. Aún así, mis hermanos, ellos se cubrían el rostro. Cuando ellos hacían esto, mis hermanos, ellos estaban dando a demostrar ese debido respeto, esa honra de que el otro día nosotros enseñamos el respeto, la honra, la humildad, la devoción que ellos estaban demostrando a Dios, mis hermanos, ante su presencia, ante semejante santidad. Por eso ahora entiendo, mis hermanos, a Moisés cuando vio la zarza que estaba encendida. Dice que Dios le dijo: quita tu calzado, porque donde tú estás, tierra santa es. O sea, era un terreno apartado para un propósito. Tierra santa es. Moisés dice que se quitó su calzado. O sea, el calzado significa, mis hermanos, su inmundicia, su pecado, todo de lo que él traía. Como cantamos hace ratitos, ¿qué cantamos? Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que están en contra de tu voluntad. Todo eso, mis hermanos, son pecados que nosotros traemos. Y entonces por eso Moisés dijo: no, envía mejor a otro, yo no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él reconoció que no iba a ser capaz de hacer semejante trabajo. Él reconoció su incapacidad y dijo: no, Señor, mejor escoge a alguien más capacitado, alguien más que pueda hacer esa labor, porque tengo miedo de fallarte. En otro sentido, porque vio la santidad, la perfección de Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, aclara enfáticamente y enseña que Dios, mis hermanos, es santo, moralmente y en poder. Él es santo de Israel, Él es Dios santo. El santo nombre es, o su nombre es santo. En Isaías 57:15 leamos: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y yo, dice, yo habito en la altura y la santidad. Fíjese, todo, mis hermanos, donde Él está, Él es un lugar exclusivo para Él. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto, mis hermanos, nos debe dar alegría, nos debe dar gozo. Dale un aplauso al Señor, porque imagínense, o sea, dice: yo, el alto y sublime,
el que habita en la eternidad. Mi nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con aquel humilde de espíritu y humilde de corazón. Voy a leer 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Esto nos dice, mis hermanos, que Él es santísimo, que nadie es tan santo como Él, puro. Nadie es puro como Él. Nadie es... ¿Qué más palabras podemos decir de su santidad, de su perfección? En Él no hay errores, mis hermanos, no hay fallas. Todo, por eso, todo lo que pasa, si nosotros ya somos hijos de Dios, mis hermanos, mejor encomendarnos en su perfección y decir: no entiendo lo que está pasando, pero tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Tú eres santo. En ti no hay errores, no hay tachas, no hay absolutamente nada que yo pueda decir que de tus manos podría salir algo malo. No, nada. Entonces esta palabra Kadosh significa santo, significa pureza, significa consagrado. Consagrado, cuando habla de consagración, habla de cosas o también habla de alguien. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios, en el tabernáculo, mis hermanos, Dios le dijo a Moisés que hicieran utensilios o cosas consagrados para un cierto tipo de trabajo que iba a estar apartado exclusivamente para el uso del sacerdocio. ¿Sí lo hemos leído eso? Por ejemplo, los tazones, los vasos, las cucharas, todo, mis hermanos, todo era apartado exclusivamente para una función. ¿Ok? Así nosotros hoy en día, todos como santos, estamos consagrados, estamos apartados, estamos separados para una función, una labor, un trabajo. Por eso Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y más adelantito vamos a abundar en eso. Y él dice, o sea, la nariz no va a querer ser el oído. O sea, todo en nuestro cuerpo tiene una función. Nuestra nariz es exclusivamente para oler. Nuestra boca es para sentir, para comer, sentir el sabor. Nuestro oído es para escuchar. O sea, nuestros dedos tienen una función especial en nuestro cuerpo. Es más, esto, mis hermanos, también tiene una función exclusiva. Todo, mis hermanos, todo parte de nuestro cuerpo tiene una función, ¿sí o no? Todo, aún nuestros órganos, aún algo que está dentro de nosotros que no lo podemos ver, tiene una función. Entonces la iglesia, mis hermanos, la iglesia entonces se describe como santos por esta razón. Cuando nuestras versiones dicen santos, en la mayoría de los casos, en las traducciones, en el hebreo kadosh del griego, en el hebreo es kadosh y en el griego es agios, los cuales dicen un estado que designa a todos los creyentes por igual, por haber sido consagrados. Y Dios, por el poder de la expiación, fíjese, y Dios por el poder de la expiación o del sacrificio en la cruz, llevó a cabo, mis hermanos, lo que llevó a cabo en el Calvario. Eso nos redimió, nos purificó, o sea, nos santificó
de nuestros pecados. Y además de eso, mis hermanos, recibimos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros de una u otra manera somos diferentes a los demás. Estamos apartados de los demás que no han recibido a Cristo Jesús. Somos consagrados. ¿Qué es la palabra consagrados? El significado de consagrado significa apartar algo o alguien para un propósito sagrado a Dios, con la connotación de santidad y servicio divino. Fíjese, ¿qué es consagrado? Estar apartado para un servicio divino. Si tú ya eres hijo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, tú ya estás apartado, eres consagrado, por lo tanto, eres una pieza santificada para un propósito. Entonces, mis hermanos, las Escrituras usan el término santos en relación a todos los que formamos parte de la iglesia, la del cuerpo de Cristo. Pero los verdaderos creyentes somos apartados, somos santificados por la posición de Cristo que hizo en nosotros. Él dice que Él nos escogió, Él nos redimió, dice que Él nos compró con precio de sangre. Entonces ya somos posición de Cristo, ya somos posición de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, estamos separados, somos santos, somos separados de los demás. En Romanos dice: a todos los que estáis en Roma, fíjese, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros. Dice, aquí está, Pablo a los romanos está diciendo: a este grupo que está en Roma, ustedes han sido llamados a ser santos, o sea, a estar consagrados, estar apartados para un propósito divino, para una labor divina, para un propósito eterno. En 1 Corintios 1:2, leamos 1 Corintios 1:2. Ojalá que estamos entendiendo, mis hermanos, qué es la verdadera iglesia. Y el propósito de Dios con estas enseñanzas, mis hermanos, es que lleguemos a funcionar como iglesia que somos. Dios me ha puesto esto en mi corazón y espero que usted lo entienda. Espero que usted lo entienda, mis hermanos. Dios ha puesto esto en mi corazón. No importa que sean 1, 2 o 3, pero con ese 1, 2 o 3 que entendamos muy bien para qué hemos sido salvos. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito aquí en la tierra? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Dice en 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, mis hermanos? A los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra santificados dice aquí, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, significa, mis hermanos, consagrar, separar, dedicar, reverenciar, apartar y hacer santos. También santificar. Entonces Pablo está diciendo ahí a los hermanos en Corintos, a los que ya están apartados, a los consagrados,
a los separados. ¿Ok? En Cristo Jesús dice, llamados a ser santos con todos. Fíjese, usa las dos palabras, santificados y santos. Por si hay alguien se escaparía ahí. No. Y dice, llamados a ser santos en todos, dice, en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, los santos, o sea, la iglesia, son apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Somos separados para Dios. Hemos sido consagrados para Dios. Hemos sido dedicados para Dios. ¿Ok? Lléveselo esto en mente. Usted está separado. Está consagrado. Como en el Antiguo Testamento, cuando consagraban, cuando ungían al sacerdote, al levita, para una función especial. Y esto, mis hermanos, lo dice en el Antiguo Testamento, porque tú eres, fíjese, ¿qué dice ahí Dios al pueblo de Israel? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo, dice, Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Nos damos cuenta aquí? O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, dice, oye, tú eres un pueblo escogido, eres un pueblo santo, separado más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y tú eres un pueblo especial, porque tú eres un pueblo dedicado especialmente para mí. Tú eres un pueblo dedicado especial, un pueblo consagrado para mí. Tú eres un pueblo apartado para mí. Y esto lo dice Pedro en su carta, mis hermanos. En el Nuevo Testamento dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, ojalá que usted lo entienda como yo lo he entendido, aunque aún me hace falta mucho. Cuando dice, mis hermanos, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje? ¿Qué es un linaje, mis hermanos? Es como una raza, ¿sí me entienden? Una descendencia. Nosotros entonces, nuestro origen, o sea, la semilla que nos engendró es de un linaje escogido. Ya nosotros fuimos engendrados por medio de Cristo Jesús. Venimos de ese linaje. Recordemos que el pueblo de Israel, ellos venían del linaje de Abraham. Por eso cuando conversaban con Jesús decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? Ese es el linaje. Pero nosotros en el Nuevo Testamento somos del linaje de Cristo. Y dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué hizo Dios para adquirirte? Dio su vida por ti, murió por ti. Y ahora dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y dice aquí, mis hermanos, os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba yo cuando Dios me llamó? Estaba en tinieblas. Hay algo que me estaba ministrando esta mañana con una enseñanza que también escuchamos del pastor Chuy. Siempre escuchamos una enseñanza de los que estamos aquí enfrente, después comentamos, hacemos nuestros apuntes y comentamos. Y con respecto a esto, él hablaba del oro.
que tiene que ser refinado. ¿Ok? Pero como oro, mis hermanos, llevando a esta lectura que estamos leyendo, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Y yo me estaba poniendo como ejemplo, Señor, tú me llamaste, tú me agarraste como esa pieza de oro en medio del lodo, o puedo decir en medio del estiércol. Y tú siendo santo, tú siendo puro, tú no te importó esa suciedad, tú te metiste ahí y me agarraste. Y ahora estando en tus manos, me limpiaste con agua, que es tu palabra. Me hiciste puro, ahora sin mancha. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Como siendo un Dios, por eso su palabra dice que se hizo hombre, se hizo pecado, se hizo pecador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no le importó en dónde estabas, en la suciedad donde estabas, y Él se metió ahí y de ahí te sacó. No le importó mancharse. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Así estábamos. No le importó la suciedad. Él dice que nos trajo de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso ahora nosotros somos santos. Que se le queda eso en su cabeza, mis hermanos. Nosotros ahora somos santos y estamos vivos para manifestar esa santidad de Dios. En Hebreos, solamente escuches, dice: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió lo que quería, dice, Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Lo voy a repetir. Hebreos 10:10 en otra versión dice: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos, nos ha separado de las tinieblas, nos ha hecho limpios, nos ha hecho consagrados. Él cumplió con lo que Él quería, dice, con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Los santos, mis hermanos, son miembros del pueblo de Dios y del pacto de Dios. O sea, la iglesia, nosotros los santos, somos del pueblo de Dios y somos parte del pacto de Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? En Mateo 23:27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de ella todos, porque este es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Usted, mis hermanos, es parte del pacto. Si usted ya es parte de la iglesia, usted es parte del pacto de Dios. En Hebreos, leamos Hebreos 8, del 8 al 13, voy a leer esto. Oh santo Dios. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? ¿Sí se está edificando? ¿Qué es la verdadera iglesia? ¿Qué somos nosotros como iglesia? Y debemos de funcionar. El deseo de Dios es que funcionemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hebreos 8, del 8 al 13 dice, aquí está hablando, el contexto es que habló de la ley de Moisés, del antiguo pacto,
Pero aquí en Hebreos 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, y estos días son estas, mis hermanos, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y eso somos nosotros. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, apartarlos, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece hasta próximo a desaparecer. Nosotros, mis hermanos, como iglesia, somos parte de este nuevo pacto. Somos parte del nuevo pacto. Como iglesia, como santos, mis hermanos, los creyentes son llamados santos y además, ya lo dijimos anteriormente, son los creyentes, que ya no voy a abundar en este asunto. Los santos también, mis hermanos, componen la iglesia, ¿ok? Eso que quede muy claro. Los santos componen la iglesia, ¿ok? No la iglesia, o sea, no el edificio, sino que nosotros, los que ya fuimos redimidos, nosotros que ya fuimos comprados, nosotros que ya fuimos escogidos, que ya fuimos perdonados, que ya creímos, somos parte de la iglesia. Los santos, ahora, mis hermanos, nosotros como santos debemos vivir una vida digna de ese llamado, una vida digna en santidad. Leamos Efesios 4 del 1 al 13. Ahora nosotros los santos debemos de vivir como santos. Debemos de vivir que ya fuimos apartados, fuimos purificados, fuimos santificados y fuimos consagrados. ¿Ok? Efesios 4 del 1 al 13. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, del espíritu, en el vínculo de la paz. En otra versión dice: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Recordemos que hemos leído que fuimos llamados a ser santos. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, soportándose con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Ahora pasemos a Efesios 5, 3, 4. Efesios
5, 3, 4. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Voy a leer en otra versión, dice: ustedes son el pueblo santo de Dios, pueblo santo de Dios, pueblo apartado, pueblo consagrado para Dios. Por lo tanto, dice, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan broma vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios. ¿Cómo podemos entender esto entonces, mis hermanos? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creo que tomamos ese compromiso con Dios en decir: voy ahora a vivir a la voluntad de Dios. Cuando me bauticé en agua, también hay un significado que quiere decir que ya estoy muerto, ¿ok? Juntamente con Cristo. Y he sido, ahora cuando soy levantado del agua, ya soy nueva criatura. Ahora tengo que vivir como un hombre nuevo, de acuerdo a la nueva naturaleza que ahora tengo. Si antes mentía, ya no voy a mentir. ¿Por qué? Porque ya estoy de este lado. Ya estoy apartado para Dios. Ya estoy consagrado. Mi boca ya está consagrada. Si antes maldecía, ahora voy a bendecir. Mis instrumentos, mi música, mi teléfono, mi televisión. Si antes veía pornografía ahí, ahora ya no voy a ver pornografía. Ya voy a ver quizás una predicación, una película que me edifique. Mi lengua, si lo usaba para maldecir, para decir palabras, groserías, ahora ya voy a usarla para alabar a Dios, para santificar a Dios, para dar alabanzas a Dios. Si mis pensamientos pensaban un montón de cosas, mis hermanos, ahora ya mis pensamientos van a ser para Dios. Ahora, mis hermanos, los santos, que es la iglesia, tienen responsabilidad los unos por los otros. Tenemos una responsabilidad los unos por los otros. Voy a leer algunos versículos, no es importante que lo busque conmigo para avanzar un poquito de tiempo. Dice en Romanos 12:13, dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 15, 25, 26 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Hay pobres santos, ¿ok? O hay santos pobres. Para que usted entienda un poquito eso. Entonces, por eso tenemos que ver por los otros. En 1 Corintios 16, 1, 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué entendemos entonces con esto, mis hermanos? Nosotros los santos tenemos que tener cuidado de la necesidad de nosotros entre hermanos. Aquí, mis hermanos, desde que yo he estado a cargo, hemos
dado ofrendas a algunos hermanos por falta de trabajo, por enfermedad, por medicina o por cualquier otra necesidad que hemos visto que han tenido, y hemos dado ofrendas. Tal vez no una gran cantidad que pueda suplir toda la necesidad, pero sí hemos dado algunas ofrendas de lo que usted deposite ahí. Nosotros agarramos eso para los hermanos, porque hemos entendido este principio, mis hermanos, que de los santos debemos de cuidarnos unos a otros, las necesidades de unos a otros. Por ejemplo, en esta ocasión pues compramos algunas Biblias. ¿Para qué? Para que usted lo use, para que usted, es muy importante que usted lea la Biblia, que escudriñe la Biblia, que usted tenga esa ahora buen hábito de leer la Biblia. Ya casi estamos al final, mis hermanos. Voy a mencionar algunos puntos importantes. Los santos, que es la iglesia, tienen unión espiritual con Jesucristo. ¿Ok? Usted no puede decir que es parte de la iglesia si no tiene una comunión con Cristo, con la cabeza. ¿Ok? Si usted, o más bien un grupo de personas que se llaman creyentes, y si no predican el evangelio de Cristo, si Cristo no es el centro de sus enseñanzas, no es una iglesia en Cristo. Recordemos que Pablo dijo: nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Es muy importante eso, mis hermanos. En Hebreos, usted busque Juan 15, 4, 5, Hebreos 2:11 dice: tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús dice: no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Esto es algo muy importante. El domingo pasado yo les dije a ustedes que Jesús es nuestro hermano mayor, cuando estaba hablando de que somos hermanos. Nuestro hermano mayor, el que nos cuida, el que nos protege, es Jesús. Y aquí en Hebreos, escuchen nada más, escuchen muy bien lo que dice: tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso somos hermanos. Dice: por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Apúntelo, Hebreos 2:11. Leamos Juan 15, 4, 5. Dice: permaneced en mí. Ahora Jesús hablando: permaneced en mí. Los santos, mis hermanos, tienen una unión espiritual con Jesucristo. Si no tienen una unión con Jesucristo, no pueden hacer nada, ni pueden llamarse santos o iglesia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, usted puede, voy a decirlo de esta manera, yo puedo hacer una plantita hermosa en el reino de Dios, porque ya nací, ¿ok? Ya nací de Dios. Puedo hacer una planta tan hermosa, tan verde, una planta hermosísima, pero si no llevo fruto,
Hay alguien dijo, la plantita no es lo más importante es el fruto. Porque si usted tiene una planta de manzana en su patio, en su corredor, si no da manzana, pues ¿para qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Recordemos que Jesús, mis hermanos, cuando dice que tenía hambre y se acercó a esa higuera y no vio fruto, dice que la maldijo y se secó. Si usted es parte de la iglesia, usted es llamado hermano, es creyente, es santo, tiene que dar fruto, sí o sí. Ahora, mis hermanos, después de todo esto, los santos llamados o consagrados, que forman parte de la iglesia, estos santos pueden ser perseguidos. Y esto no es para asustarnos. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: el mundo, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea, los aparté del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si usted no, ¿cómo se dice?, llega a tener una armonía yo me he dado cuenta, mis hermanos, a veces para decir verdad, que es bíblicamente, decimos una verdad, nos tachan de malos, que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. ¿No le ha tocado eso? Hasta salimos todos, porque todos se van contra ti, ¿no? Hasta sales todo avergonzado, como que tú eres el peor de lo que está ahí. El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque tú ya eres parte, ahora sí que del grupo de los buenos, de Cristo. Eres linaje de Cristo, ya eres santo. Jesús dijo: yo los he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pablo a Timoteo le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuche, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, nosotros los santos, hasta en nuestra propia casa, vamos a ser perseguidos. No vamos a ser si hay alguien en nuestra casa que no ha recibido el evangelio y no ha nacido de nuevo, esa persona va a estar en contra de nosotros. Puede ser nuestros hijos, puede ser mi esposo, mi esposa, puede ser un familiar. Si no ha recibido a Cristo Jesús, va a estar en contra de nosotros. Los santos, mis hermanos, son preciosos a los ojos de Dios. Salmos 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmo 16:3. Acuérdese que Jesús también dijo, el Padre dijo de Jesús: en Él tengo complacencia. En otro salmo dice: estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. Cuando, por ejemplo, los mártires, los que dieron su vida por Jesús, por el Evangelio, es esta palabra, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Isaías dijo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres para ti y naciones para tu vida. Está hablando al pueblo de Israel. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Jesús dijo: mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Especial tesoro. Eso somos en Cristo, mis hermanos. Somos especial tesoros. Los santos gozan de la protección de Dios también. En Salmos dice: Él guarda los pies de los santos. Ama a Jehová todos vosotros sus santos. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Por último, y con esto voy a finalizar. Ahora ya entendimos, mis hermanos, que la iglesia somos, como estamos aquí, una congregación. Dentro de esa iglesia somos llamados hermanos, creyentes, los del camino, escogidos, y somos llamados santos. Pero ahora dentro de este grupo, mis hermanos, aunque ya somos purificados, ya somos santificados, ya estamos apartados, ya somos consagrados, y Dios tiene cuidado de nosotros, hay nivel de crecimiento espiritual dentro de los santos. Y tenemos que entender eso. Hay unos recién nacidos, hay unos niñitos, hay unos que están dando sus primeros pasos en el Evangelio, otros ya son suficientes, un poquito maduros. Por eso tenemos que soportarnos unos a otros. No es el conocimiento, mis hermanos, no es de mucho conocimiento que nosotros tengamos, no. Es en la manera que nosotros nos hemos dejado moldear a través de la palabra que nosotros tenemos en nuestro conocimiento. Por eso Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el propósito de Dios aquí, mis hermanos, no sé si usted lo quiere tomar, pero yo sí lo tomo: que seamos espirituales, ¿ok? Que seamos espirituales, no carnales. Niños, hay procesos. Entendemos que usted es un niño en Cristo, que ha nacido apenas en Cristo Jesús, lo entendemos, pero usted no puede ser un niñote con barba en el Espíritu, en Dios, ¿ok? Entendamos muy bien eso, que hay un crecimiento espiritual. Pongámonos de pie y oremos. Ojalá que no me haya demorado mucho. Había algo más, pero lo dejamos para otra ocasión. Señor mi Dios, Padre Todopoderoso,
Gracias, Señor. Gracias porque tú me llamaste para ser santo. Me has apartado, Señor, para un propósito divino. Me has consagrado, Señor. Soy parte de tu cuerpo, Señor Jesús. Y ayúdame, Señor, ahora a encaminarme en santidad. Claramente, Señor mi Dios, tú me has dado de tu palabra, tú me has perdonado mis pecados. Pero tengo una tarea también, Señor. Tú no trabajas solo. Por eso tú dijiste: llevad mi yugo, que es fácil y ligera de llevar. No quiere decir qué tan a gusto sería, Señor, que tú vinieras y nos cambiaras de un abrir y cerrar de ojos. Eso será cuando tú vengas por nosotros. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y te recibimos en nuestro corazón, entramos en un proceso de santificación. Entramos en ese proceso, Señor mi Dios, de limpieza de nuestro carácter, de nuestras costumbres, viejas costumbres, viejos hábitos. Y ahora nos toca, Señor mi Dios, entrar en la santidad, Señor, y vivir de acuerdo a tu palabra, apartados del mundo, apartados de lo que el mundo me ofrece. Te pido, Señor mi Dios, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor mi Dios, a tener un encuentro contigo, así como lo hizo Isaías, para reconocer tu santidad, Señor, de lo santo y lo puro que eres tú, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice los matrimonios, bendice a los solteros, ayúdelos a mantenerse fieles a ti, Señor. Bendícenos, Señor, a los que no tenemos a nuestra pareja aquí con nosotros, Señor. Mi hermano Norman, que está aquí con nosotros, su esposa allá en su país, Señor, y otros hermanos que quizás no tienen a su familia aquí. Mi hermano Patricio, ayúdelos, Señor mi Dios. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, a no poner los ojos en otras cosas que no nos conviene, Señor, que nos ayudaría, o más bien, sí nos ayudaría a no andar como tú nos has llamado a andar, Señor. Aún, Señor, los que tienen su familia aquí, ayúdelos a ser ejemplo para su familia. Para los esposos, ayúdelos a llevar a su esposa de la mano a tus pies, a ponerse enfrente de ti, Señor, honrarte, glorificar tu nombre, a llevar a sus hijos también, sacarlos de la inmundicia y apartarlos para ti, consagrar a sus hijos para ti, Señor. A los ancianos que tenemos aquí, Señor, hermano Daniel, mi hermana Susana, a otras personas, Señor mi Dios, ayúdelos también, Señor mi Dios, a mantenerse fieles a ti, Señor. A todos, Señor mi Dios, todos los que formamos parte de este grupo. Tal vez hay alguno que nos está escuchando también, Señor. Todos, Señor mi Dios, tú nos estás llamando, Señor, a ser de lo que realmente somos en ti, de manifestar que realmente hemos creído en ti, de que somos hijos tuyos, de que somos parte de tu cuerpo, que somos de tu iglesia, somos parte de la iglesia,
que ahora, Señor, mi Dios, que hemos sido apartados, somos santos, tú nos apartaste, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A ti la honra, la gloria, a ti la alabanza, a ti todo el honor y la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesús.